¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos, como todos los días, en el espacio en portada. Disponemos de unos cuantos minutos que vamos a aprovechar comentando la actualidad. Estamos ya al final de la semana, esto toca viernes, es día 14 y por delante pues unos titulares que vamos a leer y a partir de ahí pues escuchamos las opiniones de nuestros invitados, a los que ya saludo también. Está hoy con nosotros en el plato de Telemiño Benito Iglesias. ¿Cómo estás, Benito? Muy bien, buenos días. Encantado. Encantado de saludar también a Manuel Elías Pérez. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Hola. Bien. Encantado de saludar también a Lalo Gómez. Hola, Lalo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lectura de los titulares. El primero de ellos tiene que ver con la reanudación del juicio del Albia, del accidente del Albia en Santiago de Compostela y sobre todo con una de las declaraciones mollares de este asunto, que es la del exdirectivo de la DIF, el señor Cortavitarte, que, como recuerda el periódico, carga toda la culpa del accidente de Angrois al maquinista. En el subtítulo, el entonces responsable de seguridad de Adif imputó al conductor del Albia todos los errores que produjeron el siniestro. Si hubiese frenado 4 segundos antes, no estaríamos aquí, dijo ayer en su declaración. Acompaña a este asunto una fotografía del exterior de la sala en la que se celebra esta vista oral. Y el pie de foto dice: víctimas del Albia sostienen una pantalla en la que se ve la declaración del exdirectivo de Adif. Este es uno de los asuntos fuertes del periódico en el día de hoy. También desde el punto de vista estadístico, valorar que la cuarta parte de los ourensanos será de origen extranjero en el año 2037. La llegada de migrantes mitiga la caída demográfica en la provincia. Y también la justicia tumba también la pieza de la Pokémon contra Marnotes, el que fue alcalde de Ocarballiño del Partido Popular. En el apartado Más Noticias, el relato de estos asuntos. El primer apartado con fotografía: Baltar elegido en Bruselas presidente de la Alianza Europea Partenalia. También los sindicatos del metal prefieren la huelga a un alza salarial de hasta el 14%. También las comunidades de vecinos con gas tendrán una rebaja del 50% en el recibo y la violencia machista crece en Ourense más que en el resto de España. En lo alto de la portada, ayer en el Foro de la Región estuvo el exlíder de Ciudadanos, el expresidente de la formación naranja, Albert Rivera. El entrecomillado dice: cuando tienes gente mejor que tú alrededor, tú eres mejor y aprendes. También hoy llamada a la lectura el ejemplar de la revista que se distribuye con el periódico. Los mares interiores en horas bajas son los asuntos de este viernes, día 14 de octubre del 2022. Toda ella es la portada. Y a partir de ahora los comentarios. Añadimos a los titulares que vienen en el periódico físico, los titulares que ya se están comentando también en el periódico electrónico, en la edición digital del periódico, en www.laregion.es. Uno de los datos sin duda del día, y vamos a empezar por él, es que se conoce ya el dato del IPC, el dato de la inflación cerrado al mes de septiembre, que sigue subiendo, aunque se atenúa. En el caso de la provincia de Ourense está en el 9,7%, por encima de la media española, que se sitúa en el 8,9%. En lo que se refiere a la tasa interanual, se atenúan algunos valores, pero sigue siendo muy alto el de los gastos de vivienda, fundamentalmente electricidad, que suben un 19,6% en el último año. También anotamos, por ejemplo, un 9,4% en los gastos de transporte y, sobre todo, un 14,7% en la alimentación, lo que conocemos popularmente como la cesta de la compra o la compra de los alimentos básicos para nuestra ingesta personal. Pido opinión a nuestros invitados hoy sobre este dato y qué análisis puede hacer, por ejemplo, Benito Iglesias. Cuéntanos. Bueno, el IPC sigue siendo muy alto y lo va a seguir siendo. Esa es la realidad, ¿no? Y la realidad es la economía real. Es que basta simples ejemplos, ¿no? En la cafetería, restaurante donde tomo café un día a la semana, esta persona pagaba, que lleva ya muchos años, 30 años ya con su negocio, pagaba en el mes de agosto de media más o menos 700-800 euros de recibo de la luz mensualmente, ¿no? Este mes ha pagado 2.000 euros, ¿no?
¿Qué quiere decir con esto? Y me decía que efectivamente lo que era el verano, o sea, lo que fue, bueno, pues invierno, primavera, que fue muy tenue, las ventas muy bajas, en verano es verdad que recuperaron, ¿no? Pero que los beneficios de facturar más se los comía el coste energético, ¿no? Entonces lo ponía contra la espada y la pared para los meses próximos, para los meses que vienen. ¿Por qué? Porque no podía mantener la plantilla de 6 empleados que tiene. O sea, es que o pago la luz o tengo que prescindir de una persona. O sea, es que no tengo otra, ¿no? Esa es la economía real. Es decir, el IPC. En una provincia como la nuestra, que todos los que estamos aquí sabemos perfectamente cuáles son los indicadores, la renta per cápita más baja, las pensiones más bajas, etcétera, etcétera, pues se traslada en que una parte de la población, como nos decía Cáritas hace poco en este periódico Cruz Roja, triplica las comidas sociales, o sea, lo ha triplicado en los últimos meses. Esa es la economía real que estamos de subsistencia, que está sufriendo una cuarta parte de la población en Ourense. Una población cuya mitad, 150.000 habitantes, llegan con muchas dificultades a fin de mes. No es que yo lo diga, lo dice el IGE concretamente, Instituto Gallego de Estadística. Esa es la economía real. Es decir, ¿las cosas van bien? No van bien. Y si tú tienes a alguien arriba en el que crees que puede hacer las cosas bien, en el que puede guiar tu futuro, que puedes gestionar los dineros públicos de una manera, bueno, pues que tenga un retorno a la sociedad, pero cuando ves que no tienes esa sensación, pues no ves las cosas muy claras, ¿no? O sea, no ves los próximos meses con una salida de esta crisis, una espiral que nos hemos metido muy clara. Y ese es el segundo problema y más grave, ¿no? Es decir, que los que tienen las responsabilidades de gestionar lo público no los veo yo con la capacidad, y siento decirlo, pero es así, ojalá pudiese decir lo contrario, independientemente de colores políticos, ¿no? Eso ya no, sino con la capacidad para quitarnos de esta, o por lo menos para quitar una parte de la población que es la que más va a sufrir, ya está sufriendo lo que estamos viviendo. Porque son muchas cosas juntas, no es la crisis del año 2008, es que hemos hablado concretamente con que el Euribor ha subido y a una parte de la población que tiene una hipoteca esto le está suponiendo una pérdida de poder adquisitivo muy importante. Pero si le sumas el incremento de los carburantes, ha empezado otra vez nuevamente esta misma semana a subir el precio de los carburantes. Y el coste energético es que a una persona con un sueldo de 1.000 euros, ¿cómo llega a fin de mes? Con alquileres de 600 euros. Ya. ¿Tu reflexión, Elías? Bueno, yo creo que la población se tiene que dar cuenta que estamos en una guerra. No una guerra que veamos aquí los cañonazos, pero realmente estamos. Quiero decir, no hay más que recorrerse todos los países de la Unión Europea para ver qué es lo que pasa en el resto de los países. Nosotros no somos una isla dentro de esto. El IPC, que es lo que hablamos, me extraña que una población tiene que tener algo sociológico, porque que Ourense esté, bueno, primero Ourense o Galicia, que esté por encima del IPC nacional, a mí me produce así un poco de estupor, ¿no? Aquí el 9 y pico... Hombre, hay algunos indicadores que son determinantes. Por ejemplo, el coste del gasóleo y de la gasolina está siempre en la provincia de Ourense más alto, entre las más altas del país, claro. Cosa que siempre me extrañó. Y bueno, los que nos movemos en el país... Obedece a varios factores, pero uno de ellos puede ser también la tributación que se hace por el impuesto a la Xunta. Puede ser. Puede ser. El caso es que es así. El céntimo por litro. Sí, te das cuenta que te paseas. El céntimo sanitario, que se llamaba, que no me sale. Sí, bueno, que ya lo tenía medio olvidado, pero es verdad, está ahí. Bueno, vamos a ver, esto está... Esta inflación yo no la recuerdo más que cuando realmente yo recuerdo este tipo de inflaciones cuando, bueno, pues la muerte de Franco y empezó digamos, la libertad aquí en este país, que llegamos a inflaciones del 14 y el 15%, y que recuerdo aquí que en aquel momento el Estado pusiera controles de inspectores de Hacienda en todos los ministerios para controlar qué es lo que estaba pasando. Curiosamente, fíjate bien lo que digo, te pagaban las facturas con un cheque. Quiero decir, a las empresas que, por ejemplo, trabajábamos para el Estado y teníamos cosas, tenías que ir a Madrid a cobrar y te pagaban con un cheque. No estamos en eso, evidente, el país ha pegado un cambio bastante grande, pero en este momento
hay una cosa en política que cuando tú no puedes controlar lo que realmente está pasando, estás en manos de terceros. Y aquí estamos en manos de terceros. Quiero decir, en este momento, que parece que iba bajando un poco los carburantes, viene el OPEP y corta. Pumba, va a subir otra vez el costo. Lo de la guerra, idem de lienzo. No entiendo mucho, aunque sí lo entiendo hasta cierto punto, todo lo de la subida de los alimentos. Yo creo que ahí ha habido una especulación muy grande, y que a mí me recuerda como cuando pasamos al euro, aquel disparo enorme que hubo en las cosas, cuando alguien se metió el dinero en la mano, porque claro, tú no puedes pasar de un día a otro que una cosa que valía, yo qué sé, 100 pesetas de aquellas, hablo de pesetas, que esto es otro mundo, sí, que ya no ganan, y de repente al día siguiente son 166 pesetas lo que vale, no, y se aprovechan y pegarán un golpetazo, una inflación enorme. Quiero decir que sí, vamos a estar con esta inflación, yo me imagino, una temporada, porque no está el panorama controlado. Quiero decir, hoy puedes decir una cosa y mañana te viene otra. Muy bien, Lalo. Sí, bueno, el contexto es el que es, y lo explicó muy bien Manuel Elías, que en un contexto de guerra, pues la situación pues hace que este problema de la inflación se agrave. No es un problema exclusivo de España, es un problema global en este momento, que está afectando pues mucho más a la Unión Europea porque tenemos 8% en Estados Unidos. Exactamente, una guerra a las puertas de... Y ellos no tienen allí la guerra. Exactamente, no, pues es así. Yo, lo que decía antes Benito Iglesias, que lo que no concuerdo es que parece de su exposición que la culpa es del gobierno de España, de que esto no funciona, que esto no arranque o que no se tomen medidas. Pues estoy completamente de desacuerdo con esa afirmación, porque yo creo que precisamente ante una situación muy excepcional, muy compleja, que afecta absolutamente a todos los países, a unos más, a unos menos, pero que afecta a todos los países, que el problema de inflación es enorme y atajar y embridar ese problema es complicado. Yo creo que el gobierno de España está haciendo las cosas razonablemente bien dentro de sus posibilidades. Yo creo que los incrementos que ha hecho o que tienen previstos para las pensiones, para los funcionarios públicos, la ayuda precisamente a las personas que no llegan para pagar la luz a fin de mes, ese rescate que está haciendo de las familias más empobrecidas, el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo, incluso la reforma laboral, que también influye en esto. Obviamente que no va a tener la receta absolutamente para todos los problemas, ni siquiera tengo el convencimiento de que todas las recetas sean exactamente las adecuadas para poder encauzar la situación y resolverle el problema absolutamente a todo el mundo. Pero yo creo que lo que se está haciendo desde el Gobierno de España es muy razonable y que es muchísimo más óptimo que lo que nos propone la derecha de este país, que es bajarle los impuestos a los ricos. Esa es la receta del Partido Popular con Vox en sus comunidades autónomas. Parece que bajando los impuestos a los ricos se soluciona el problema de la inflación. Pero ¿en qué majadería estamos viviendo y en qué mundo estamos viviendo ahora mismo? O sea, esa misma propuesta que pretendió la presidenta del Reino Unido, que se la echan abajo si quiere permanecer en el cargo. Ya tenía previsto, o sea, la bajada de impuestos a los ricos, que su propio partido no lo lleva a cabo. Veremos ahora las medidas que lleva Meloni en Italia, pero visto lo visto tampoco van encaminadas en ese sentido. Por eso digo que en este país ahora mismo las recetas que está aplicando el gobierno son desde luego las más razonables. Benito. Bueno, vamos a ver, hay varios modelos económicos, Lalo. El tema inflacionario comenzó ya antes del mes de febrero, cuando empezó la guerra en Ucrania. Se agravó efectivamente con el conflicto en Ucrania, por supuesto que sí que se ha agravado. Pero lo que está claro es que nosotros estábamos ya en un contexto económico complicado y complejo ya a finales del año 2021. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no había un plan de gobierno económico real. En el tema, por ejemplo, lo que tú me comentas, ¿no? Bajar los impuestos a los ricos, bueno, es una frase muy populista, ¿no? No se trata de subir o bajar impuestos, se trata de ser equitativo con todas las capas de la sociedad. Y sobre todo se trata de modelos económicos, como te decía, de un modelo mejor más social o un modelo pues, en el que practicas una economía liberal. Depende, es como entiendes tú ya el sentido de la vida y el sentido también de una proyección de país, ¿no? Pero lo que está claro es que hoy una medida social en un gobierno progresista, bipartito, como es el actual, por ejemplo, sería bajar el IVA.
porque si tú rebajas el IVA concretamente, estás rebajando los impuestos de una manera directa, no indirecta, sino directa, a todos los segmentos de la sociedad, de las rentas más bajas a las rentas más altas. Y eso sí que es equitativo. Por lo tanto, no se trata de bajar los impuestos o subírselos a unos a otros. Se trata de aliviar la presión. Y las medidas que han hecho, que han publicado, que han aprobado y publicado en el BOE en los últimos meses, se ha comprobado, sobre todo aquellas de carácter energético, que no han sido resolutivas, que no han funcionado. Por lo tanto, ese es el problema. Permíteme, Benito, que tengo que cortar. Vamos a la pausa para la publicidad y, si os parece, todavía tenemos unos minutillos más para seguir profundizando en este asunto. Volvemos ahora. Seguimos aquí, segunda parte del programa. Recuerden que hoy está con nosotros Benito Iglesias, Manuel Elías Pérez y también Lalo Gómez. Estábamos hablando del dato del IPC que salió esta mañana, un 9,7% en el caso de la provincia de Ourense. Eso pues desencadenó también una serie de interpretaciones sobre los modelos económicos y por ahí andábamos por la cuestión de la inflación. Y estaba Benito Iglesias en el uso de la palabra. Corte de forma abrupta, no sé si habéis finalizado ya. Simplemente decir que de esta crisis que estamos viviendo saldremos, igual que hemos salido de todas, igual que se salió de la del año 2008. Pero no todos salimos al mismo ritmo. Sobre todo en comunidades autónomas como Galicia y provincias como la nuestra, que no tienen los miembros necesarios para salir fortalecidas a día de hoy, ya veremos el día de mañana, pero a día de hoy no lo tienen, son las que más tenemos que perder. Por lo tanto, ahí es donde hay que hacer más hincapié. Yo, por ejemplo, ayer mismo, creo que en el Congreso, el presidente del Gobierno anunciaba ayudas a una serie de provincias, ¿no? Entre las cuales me llamó la atención de que Ourense, que es la provincia más débil demográficamente, económicamente y socialmente del conjunto de España, y ahí están los indicadores, pues no estuviese en ese paquete de ayudas. Bueno, caballeros. Bueno, sobre eso yo ya oí aquí también hablar, es que habrá que empezar a decirle qué hacen nuestros diputados en Madrid. Correcto. Quiero decir, Sí. yo ya ni sé qué hacen, ni los conozco. Bueno, sí los conozco. Pero, quiero decir, si no hay fuerza política que te muevas, la provincia también sufre, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que montemos aquí un Ourense Viva o una cosa de estas y que nos pongamos todas las pilas para tirar por esto. Quiero decir, yo, dentro de las medidas que se están tomando, a mí me parecen bastante correctas, sinceramente. Me parece, desde el mundo empresarial más o menos, pues veo que sí, por lo que se hace con la gasolina, lo que se hace con lo otro. Quiero decir, se han hecho una serie de cosas que dentro de lo que cabe, porque vamos a ver, los presupuestos son los que hay. Y después, un gobierno de un lado o un gobierno del otro, lo que tiene que hacer es cómo distribuye ese dinero que tiene y a qué capas de la sociedad se lo lleva. Yo creo que en este momento se lo está llevando, porque aquí no hay duda que en esta crisis, en los primeros meses de la crisis, hay empresas que se han puesto las botas, porque aquí se han creado unas inflaciones que nos han demostrado que estamos controlados por otros, porque es inconcebible que de repente un producto sube un 30% sin tener por qué. Sin tener por qué. Porque las compras en una serie de empresas, y ahora me meto en el tema de la cesta de la compra que tú nombraste. Quiero decir, las cosas no se compran al momento. Los cierres de algunos asuntos los haces con años de antelación. Yo hice una obra y como juego en la bolsa, hice una obra en una casa, ¿no? Yo no, quiero decir que reformé una casa. Bueno, pero los materiales me los compré hace 7 meses, ¿eh? Porque la veía venir. Pero dime tú, ¿qué poderes tienen estas grandes cadenas y para saber cómo vienen las cosas? Y las cosas vienen como vienen.
Y los productos de repente te los suben un 14, un 15, un 20%, cuando ellos esos productos los han comprado a precios de hace meses. Quiero decir, aquí hubo un auténtico desastre. Pero bueno, dejando eso, dentro de lo que cabe, yo apuesto por cómo se están llevando las cosas. Yo aquí creo que el amigo Feijóo está pegando palos de ciego por todos los lados, ¿eh? Porque después no está gobernando, ¿eh? No, digo, pero su oposición. Me refiero a su posición. Me vienes bajando de algunas veces, no, es que he bajado tal, y después miras y dices, coño, pero esos son 30 euros al año. Pero esto qué significa en mi bolsillo, 30 años o 30 euros. Y para cerrar ya este asunto. Bueno, pues para cerrar este asunto comentaría a Benito Iglesias que obviamente hay varios modelos económicos. Hay un modelo económico, por ejemplo, el de la Comunidad de Madrid, en el que se beca a los chavales de familias con las rentas superiores a 120.000 euros al año para que vayan a colegios públicos, a colegios privados, que vayan a colegios privados, alumnos cuyos padres ingresan más de 120.000 euros al año. Ese es un modelo económico. Y hay otro modelo económico que propone el gobierno, que es mucho más razonable, que es becar a aquellos alumnos que tienen las rentas más bajas, pero que tienen un alto nivel escolar, un alto rendimiento en sus notas. Y eso es lo que estamos hablando ahora. Y las recetas que pone la derecha sobre la mesa, también hizo referencia a eso Manuel Elías, son en este momento, pues pasan por el dumping fiscal, pasan por beneficiar a las grandes fortunas, pasan por beneficiar a los que más tienen. Y yo creo que en este momento, y es fácil de entender, que el gobierno de España está por ayudar precisamente a quienes peor lo están pasando, ¿no? Cuando nos hacemos referencia a la provincia de Ourense, la provincia de Ourense desgraciadamente tiene poca población y muy envejecida. El impacto que tiene en la provincia de Ourense la subida de las pensiones es brutal comparado con otras provincias. Es enorme, porque tenemos las pensiones más bajas y tenemos un problema mucho mayor en eso. O sea, el impacto que tienen las políticas del gobierno en este momento para la provincia de Ourense son enormes, ¿no? Y después hay cosas que no podemos faltar a la verdad aquí. Es decir, es que las medidas del gobierno para la contención del precio de energía no han funcionado. Falso, pero absolutamente falso. Vamos a mirar cuánto cuesta el kilovatio hora hoy en todos los países de la Unión Europea. Y en España y en Portugal, gracias a la excepción ibérica aprobada por la Unión Europea, tiene un precio infinitamente superior. Pero estamos hablando de menos de la mitad del precio, siendo aún así un precio tremendamente elevado, pues por la coyuntura que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, siendo rigurosos, yo creo que las medidas que se están tomando son más que apropiadas y bien dirigidas y están funcionando, ahora que por supuesto dista mucho pues, de cómo nos gustaría estar. Claro. Si queréis hacemos una tertulia monográfica. No. Yo lo remato. Simplemente un apunte. Yo para mí concretamente es, para que lo tengas claro, ¿no? La Comunidad de Madrid ha sido y es un ejemplo en muchas cosas. Y si yo realmente me quedase hoy con un modelo económico y de gestión, no tendría ninguna duda en poner a la presidenta de la Comunidad de Madrid como persona a imitar. Eso lo tengo clarísimo. Vale. O sea, bueno, yo sobre la Comunidad de Madrid, la presidenta, que siempre dije que le falta un hervor, sin ofender, sin ofender. Quiero decir, está manejada por una persona que está por detrás de ella, pero está tan manejada por ese señor que hay veces que usa sus propias palabras que este señor ponía cuando era tertuliano. Yo, que eso lo llevo aquí, lo sé porque lo oí. Quiero decir, no hay cosa que se me olvide. Y sobre esto, Ourense, por desgracia, su gran industria ha sido muy bien beneficiada por este gobierno, que es la industria funcionarial y la de los jubilados. Tú sabes la de miles. Oye, le pido al periódico que mire lo que va a significar esas dos cosas de dinero que va a venir aquí a esta provincia. No va a significar más dinero que el que va a significar en el resto de las provincias. No, pero por Ourense, pero es que aquí la masa de personas mayores es muy grande. Eso te lo digo yo enseguida, es casi un 40% de la población. Eso significa también el modelo económico que nos hemos ido formando. Que vaya desgracia, ¿no? En estos últimos es culpa nuestra. En estas últimas décadas. Estoy de acuerdo. Últimas décadas. Pero eso es culpa nuestra. No hay ninguna excepción, antes que hablaba él de la excepción ibérica. No hay
ninguna excepción ourensana en las pensiones. No hay ninguna. No, yo eso no lo dije, pero dije lo que significa, el impacto que significa. El impacto es lo mismo que en Soria. No es cierto. Es un 8%. No, porque somos mayores, pero tenemos una población muy envejecida. Pero vamos a ver. Muchos más pensionistas y muchos más funcionarios públicos por habitante. No. Sí. Por habitante. No. Por habitante. No. Que hacer el estudio. Estudiar. No, el estudio está hecho. Son 19.000 empleados públicos los que tiene la provincia de Ourense. Son 105, 106.000. Bueno, pero mira, si el futuro de esta provincia depende del incremento de las pensiones, apague y vamos. Sí, no, pero, pero en eso estamos todos de acuerdo. Eso estamos todos de acuerdo. Bueno, es un problema como cotizantes vendrá Manuel Elías, gente de fuera del país, es una de las proyectos. Evidentemente, es lo que te remato. Pues venga. Aquí está el futuro. El futuro nuestro es de lo que dice aquí, de los emigrantes, que esto entorna con lo que estamos hablando. Quiero decir, es triste. Y tenemos hablado aquí muchísimo de a dónde va esta provincia. Ahora, si decís aquí que es probable que durante unos años se mantengan los 300.000 habitantes. No lo decimos aquí. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Vale, dice que no sé, perdón. El decir aquí parece que esto es... No, lo dice el periódico, quiero decir, refleja... El periódico que refleja la información. Refleja la información oficial del Instituto Nacional de... Correcto, Antonio, lo cual es que aquí también se habló de eso, de que nos veíamos abocados ya a los 200 y pico mil, ¿no me entiendes? Con lo cual hasta perderíamos el tercer diputado. El tercero. Ahora ya somos tres. El que perdamos el tercer diputado, yo creo que ese sería una medida colateral perfecta. Pero es un desastre que... Porque tú mismo antes decías que no conocías a los diputados y que también cuestionabas incluso lo que estaban haciendo. Por lo tanto, sean 2, sean 22, yo creo que el problema de la pérdida de población no es el número de diputados que nos pueden representar en Madrid. Bueno, pero tres... No, pero es la potencia. Concejales en no sé dónde. Si vas perdiendo población, realmente... Pero Elías, yo me refiero... Empiezas a no ser rentable. Creo que el problema de la pérdida de población no es que tú pierdas un diputado. Bueno, yo lo digo que la pérdida de ese diputado significa que vamos para abajo. Nada más. Fuimos 5. Yo creo que es al revés. El que no tengamos el diputado es una consecuencia de que pierde la población. Evidentemente, pero entonces me expresé mal. No, pero quiero decir que yo no creo que eso sea un problema para la provincia de Ourense el que se pierda un diputado. Si se pierde un diputado es porque se pierde población. Ese sí es el problema. El problema es que perdemos la... Y viene marcado... diputados o senadores, que al fin de cuentas... no vamos a llegar a la conclusión... Teniendo en cuenta lo que decíamos antes de que nos representaban y todo eso, perdona. No, por Dios. Es que no me lleves entonces que el concello lo lleva uno con... No, estamos hablando del concello. Vale, no, hablo de los diputados. Ya lo sé, que da igual, pero no es eso. Lo que significa es que evidentemente la población tuya va bajando y según cómo está el problema esto de los diputados, pues llegaría un momento que cogerías 3 diputados. Vale, ¿eso sería un desastre? No es el diputado, es que significa que vamos para atrás en población. Pero es al revés. A ver si nos aclarará. No, Elías, no tenemos diputados porque no tenemos población. Y el problema no es que no tengamos diputados, el problema es que no tenemos población. Correcto. Entiendo yo. Sí. Yo. Al final, el perder un diputado es una milésima parte del problema. No, significa que estamos bajando. Tus sobrinos, tus amigos, tus cuñados o no sé qué, se irán. Ese es el problema. Claro. Y a ver si lo arreglamos con... No el número de diputados que van a Madrid. Bueno, no tardaremos muchos años en colocar a uno de estos emigrantes de diputado a lo mejor en Madrid, que es cuando tendremos que ver que la cosa va para arriba y espero que sea así, que la verdad se nota ya en la ciudad. Sí. Yo no sé si lo notáis, yo noto ya una avalancha de gente. Sobre en algunos barrios. Sí, en algunos barrios ya es tremendo. Y a mí me parece muy bien. Antes ha pasado en otros sitios y ahora pasa en este país. Bueno, tenemos 1 minuto y medio que tenemos que repartirnos, pero di por hecho el dato y no lo di. Para los espectadores, la 4ª parte de los ourensanos será de origen extranjero en el año 2037. La llegada de inmigrantes mitiga la caída demográfica en la provincia. Ese era el dato al que me refería, perdón. Pues ante la bajísima natalidad que tenemos en esta provincia, la única alternativa que existe es precisamente que venga gente de fuera. Y esto es una realidad. Puede gustar más o menos, pero la única alternativa que hay para el sostenimiento de esta provincia, en los ratios de población, de economía, de empleo, de tal, es que venga gente de fuera con ganas de trabajar y con ganas de integrarse y con ganas de sacar esta provincia adelante. Es una realidad. Yo creo que es una buena noticia, que conste.
Hay mucha gente que cree que incluso esto es una invasión cultural. Yo lo descarto absolutamente completo. Habrá gente que se integre mucho mejor, habrá gente que se integre mucho peor, habrá gente que le cueste más, gente que le cueste menos. Pero es la única alternativa que tenemos en este momento y en esta provincia, pues para eso, para salir adelante creciendo. No, después todo reggaetón. A mí me parece fantástico. Bueno, si vienen inmigrantes, perfecto. O sea, es una forma de sostener esta provincia, sobre todo muchos ayuntamientos de rural que necesitan personas que quieran trabajar. Lógicamente, como muchos parientes y familiares nuestros que en su día se fueron a otros países, en mi familia, por ejemplo, pues se fueron a trabajar. Yo espero que esta gente pues venga a hacer lo mismo, venga a integrarse, como has dicho tú, a integrarse, a respetarnos y a trabajar. Y me parece perfecto, pero siempre respetando y siempre a trabajar. Bueno, pues nos ha quedado también uno de los asuntos mollares del día, lo comentamos ayer, sobre el directo. No hay excesivas modificaciones sobre lo que comentamos en la tertulia de ayer y lo que recoge hoy pues el periódico, que hace un resumen efectivamente de la intervención del señor Vitarte, exdirectivo de Adif, en el accidente de Angrois. Solamente 5 segundos a cada uno. ¿Está siguiendo de cerca este asunto, Benito? Lo estoy siguiendo, pero lo único que puedo decir es que los tiempos de la justicia son tan tremendamente dilatorios que no cumple con su función. Es lo que yo pienso. Elías. Hombre, este hombre se ha enrocado en lo que se ha enrocado. Verdaderamente yo lo